Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. La crisis del coronavirus en Texas, el aumento en los contagios y en las hospitalizaciones. Y después de semanas de oponerse al cubrebocas, el gobernador Greg Abbott da positivo al COVID-19. En el departamento de emergencias tienen muchos pacientes que están esperando para ser atendidos. La mayoría de ellos vienen ya positivos por el COVID. Los contagios entre los niños aumentan 300% en solo un mes. Lo revisamos. Además, por primera y única vez habla desde prisión Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fuera el narco más peligroso del mundo. Y lo hace en exclusiva con Noticias Telemundo. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno. Su testimonio es importante. Este es el hombre que hace décadas definió la forma de operar de los cárteles de la droga en México. Por primera vez lo vemos y lo escuchamos. Y la carrera para escapar de Afganistán, controlado por los talibanes. Todavía hay miles de ciudadanos estadounidenses atrapados ahí. Estamos listos para ayudar si es necesario. Crece la presión sobre el gobierno de Biden para que acelere las evacuaciones. En un momento hablaremos de esto. Comenzamos con la emergencia en Texas por la pandemia. La crisis sanitaria por el COVID-19 no da tregua en Estados Unidos ante el avance de la variante Delta. Hasta hoy ha habido más de 37 millones de contagios en el país. Los casos han aumentado en las últimas semanas y ya hay más de 81,000 pacientes hospitalizados por COVID-19. Es un número no visto hace 6 meses. Con esto, las unidades de cuidados intensivos se llenan al punto de que ya 1 de cada 5 están ocupadas en un 95% de su capacidad. Uno de los datos más tristes es que entre los hospitalizados hay más de 800 menores de edad. En solo un mes los contagios de niños aumentaron 300%. Es un récord desde que comenzó la pandemia y la mayor parte está en Texas, con más de 230 niños hospitalizados por COVID-19. Ahí en Texas, el gobernador Greg Abbott dio positivo al coronavirus. Hoy su oficina anunció que tiene COVID-19. Abbott, que está completamente vacunado, ha sido uno de los políticos republicanos que más se han opuesto al uso obligatorio del cubrebocas. Esto fue lo que dijo sobre su contagio. As you may have heard by now, I have tested positive for COVID-19. I test myself every day, and today is the first day that I tested positive. The good news is that my wife continues to test negative. Also want you to know that I have received the COVID-19 vaccine, and that may be one reason why I'm really not feeling any symptoms right now. I have no fever, no aches and pains, no other types of symptoms. Esto sucede a menos de un día de que el gobernador Abbott participara en un evento político multitudinario en un club republicano de Dallas. Ahí la mayoría de los asistentes no tenían mascarilla y no mantuvieron distanciamiento físico. Esto, mientras en los hospitales de Texas se disparan los ingresos por COVID-19. En el condado Harris, las camas están a tope. Varios centros de salud se enfrentan a la falta de personal médico, algunos porque se han enfermado. Los casos en Texas se incrementaron en un 50% en las 2 últimas semanas, sobre todo entre las personas que no están vacunadas. Debí de haberme hecho la vacuna porque ahorita estar en esta situación es difícil. Texas y Florida suman el 40% de las nuevas hospitalizaciones por coronavirus en todo el país. Y frente al avance de la variante Delta, la administración Biden planea recomendar una tercera dosis para quienes ya están completamente vacunados contra el COVID-19. Aquí se lo habíamos adelantado anoche. El refuerzo será aconsejado para la mayoría de los estadounidenses, 8 meses después de haber recibido las 2 inyecciones, en el caso de Pfizer y Moderna, o la única dosis de Johnson & Johnson. Otra dosis para poder subir los niveles de anticuerpo y poder defendernos en caso de que nos dé la enfermedad. Bueno, la aplicación de las vacunas de refuerzo comenzaría a mediados o fines de septiembre. Se espera que el gobierno haga este anuncio oficial ya en los próximos días.
Nueva York hoy se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en pedir pruebas de vacunación para poder entrar a algunos espacios cerrados. Restaurantes, gimnasios, cines, teatros, entre otros. Todos exigirán, tanto a visitantes como a empleados, la tarjeta de vacunación. Y será necesaria al menos la primera dosis contra el COVID-19 para poder ingresar. De no ser así, las personas tendrán que permanecer en exteriores o no podrán trabajar. Y el uso del cubrebocas en el transporte público en Estados Unidos seguirá siendo obligatorio hasta enero 2022. Así lo anunció en un comunicado la Administración de Seguridad en el Transporte, la TSA. El propósito es minimizar la propagación de COVID-19 en el transporte público, ya sea en aeropuertos, en autobuses, en trenes. El poder talibán, que ya gobierna Afganistán después de la retirada de Estados Unidos, hoy prometió que respetaría algunos derechos de las mujeres. Dicen que el nuevo régimen las dejará estudiar, por ejemplo. Pero en Afganistán muchos dudan de que esto vaya a ser así. Rogelio Morataglia tiene los últimos detalles. Rogelio, adelante, buenas noches. Julio, buenas noches. Pues efectivamente el grupo fundamentalista intenta suavizar o aterciopelar su imagen diciendo que ahora en su nuevo régimen las mujeres tendrían más libertades que las que tuvieron cuando gobernaron por primera vez de 1996 al año 2001. Sin embargo, en Afganistán el recelo es generalizado. En su primera conferencia de prensa después de tomar el poder, los talibanes insistieron en que no son los mismos de hace 20 años. Y que no gobernarán Afganistán bajo el extremismo religioso de los 90. Han asegurado, por ejemplo, que respetarán los derechos de las mujeres, quienes podrán trabajar y estudiar e incluso participar en el gobierno. Eso mismo exige en la calle y bajo un riesgo este grupo de mujeres. Pero la realidad es que en la mayoría predomina la desconfianza y el temor, como nos cuenta este documentalista chileno que quedó atrapado en Kabul y ahora busca salir cuanto antes. Yo ahora acabo de salir justamente a dar la vuelta alrededor de este hotel y ¿con qué me encontré? Prácticamente no hay ninguna, obviamente ninguna mujer. Tienen miedo porque en su primer gobierno y en las provincias que han conquistado, los talibanes fueron despiadados con ellas. De hecho, hoy en Kabul prácticamente las únicas tiendas abiertas eran las de burkas, el atuendo que les cubre de pies a cabeza y que les obligan a vestir, y su precio se multiplicó por 5. En algunos negocios se han cubierto con pintura fotografías de mujeres que el grupo considera inmorales. Pero el talibán hoy parece interesado en lavar su imagen. Incluso uno de sus portavoces concedió una entrevista a una mujer. Algo que allí, entre los años 1996 y 2001, era imposible. También difundieron esta imagen con integrantes del grupo usando el gimnasio del Palacio Presidencial. Y la gente está clara de que las venganzas van a venir. Darius vive en España y teme sobre todo por su hermana de 16 años. Cada vez cuando le hablo y me dice, me despide y me dice, eso será a lo mejor el último adiós. Esto me mata vivo. Porque el recelo en la población es total. Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. Y mientras tanto, Estados Unidos sigue el plan de evacuar a sus ciudadanos que quedan en Afganistán. También a unos 22,000 afganos que corren peligro porque dieron servicio a las tropas y al gobierno estadounidense. El Pentágono espera terminar la evacuación para fines de mes, transportando hasta 9,000 personas por día. Es un esfuerzo que respaldan algunos congresistas. La administración del presidente Biden está haciendo cada esfuerzo de sacar a americanos y a nuestros compañeros de Afganistán y moverlos fuera del país. Los esfuerzos se implican de distintas formas. Los afganos que aborden los vuelos deben presentar documentos de servicio. Muchos serán llevados a bases militares para que ahí los procesen y los investiguen a fondo. Nos vamos ahora con la exclusiva de Noticias Telemundo, la entrevista a el jefe de jefes, el hombre que en los años 80 llegó a ser el narco más poderoso de México. Miguel Ángel Félix Gallardo lleva 32 años en prisión, entre otras cosas por el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Hoy rompió su silencio de más de 3 décadas. Fue Isa Osorio quien lo consiguió. Nos vamos contigo, Isa, buenas noches, felicidades. ¿Cómo conseguiste esta entrevista?
Muchas gracias, Julio. Pues la conseguí a base de insistir e insistir. Esto comenzó en abril de 2016, cuando tuve el primer contacto con uno de sus abogados, y pasaron 5 años y 4 meses hasta que en julio de este año, uno de los abogados de Félix Gallardo finalmente confirmó que él aceptaba ser entrevistado. Pero ¿qué te parece si vemos una crónica de cómo llegamos al jefe de jefes? Me llamo Miguel Félix Gallardo. Arribamos a Guadalajara, Jalisco, y de ahí rumbo al penal estatal de Puente Grande, donde Miguel Félix Gallardo, conocido en México como el jefe de jefes, estaba a punto de darnos una entrevista, la primera y única que ha concedido en 32 años de estar preso. Atravesamos la prisión hasta su celda, aislada del resto, porque él permanece en un área de máxima seguridad. Lo esperamos unos minutos. Lo habían llevado a servicio médico, pues tenía pulmonía. Y ahí estaba, con 75 años encima, entrando en su silla de ruedas, el misterioso jefe de jefes. Desde su captura en abril de 1989, poco o nada se sabe de él. Los periódicos de la época documentaron su arresto como la caída del capo número 1. Finalmente, y ya de frente, confiesa que su salud está muy deteriorada. Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos. Eso complicó la entrevista. Sordo de un oído y ciego de un ojo, tuve que escribir las preguntas en hojas de papel para que pudiera leerlas y después contestar. Primero voy a leer las preguntas y después le voy a pasar un tarjetón porque sé que usted no escucha bien. Me llamo Miguel Félix Gallardo. Entonces, ¿le parece así vamos a hacer la dinámica de la entrevista? Hazme las preguntas. La voy a leer primero y luego le paso la tarjeta. ¿Ok? Y lógicamente la primera pregunta fue ¿por qué decidió romper el silencio? Esta es la primera vez que yo concedo una entrevista. Usted me está preguntando que por qué le concedo la entrevista. Por su lucha, por su afán de lucha. De ninguna manera podemos tener a Miguel Félix Gallardo. En abril de 2016 tuve el primer contacto con uno de sus abogados en la Ciudad de México. Algunas veces él mismo contestó a través de cartas de su puño y letra en las que decía que sí accedía a la entrevista, pero jamás dio fecha. En 5 años ocurren muchas cosas, hasta la paciencia se acaba. Un día de julio, sin esperarlo, Félix Gallardo autorizó ser entrevistado. Tengo días enfermo. Quiero que él vea mi ojo. Sí. Está ciego. Completamente ciego. Completamente sordo. ¿Qué le pasó en su brazo? Me lo quebré porque no puedo caminar. Camino y me resbalo. ¿Por qué necesita el oxígeno? ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? Traigo una neumonía grave, muy grave. En esta situación, el hombre que en su día fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, el hombre al que todos respetaban y temían, el hombre que según la justicia controlaba el mercado de cocaína en México, ya solo espera que le visite la muerte. No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo. Fui cercenado del estómago. Me quitaron 8 hernias. Me privaron de la vista, me privaron de los oídos. Y, como ve, no puedo caminar. Fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA, Enrique El Kiki Camarena. Y esta es la primera vez que después de tantos años deja ver su rostro. Yo a usted
32 años en prisión, impresionante, Isa, de verdad felicidades. Tú ahora transmites desde el tribunal en donde le negaron la prisión domiciliaria y por eso está tras las rejas. Isa, la entrevista completa mañana, ¿qué podemos esperar? Así es, Julio, mañana podremos ver toda la conversación que tuve con Miguel Félix Gallardo, pues él habla principalmente del caso Camarena, de este agente de la DEA que desapareció y después fue asesinado. También habla sobre su relación con otros narcotraficantes, como Rafael Caro Quintero o Ernesto Fonseca Carrillo. Y lo más impresionante es que se refiere también al presidente López Obrador. Wow, pues vamos a estar atentos. De verdad, felicidades. Gracias, Isa. El incendio Dixie se acerca peligrosamente a otro pueblo en el norte de California. Sus llamas se encuentran a solo 8 millas de Susanville. Es una localidad de 18,000 habitantes. Los bomberos enfrentan un tiempo ventoso que complica todavía más la lucha contra este incendio. La intensidad del humo por las llamas que arden hace más de un mes ha creado nubes visibles sobre el área afectada que rebasa los 600,000 acres. Y en el sur de California está en alerta por los bajos suministros de agua debido a la sequía que afecta al oeste del país. Las reservas del estado están en mínimos históricos. Por ello, las autoridades piden reducir voluntariamente el uso de agua. La sequía del río Colorado y el lago Mead llevó al gobierno federal a declarar por primera vez cortes obligatorios de agua para Arizona, Nevada y partes de Nuevo México, que comenzarán ya en el mes de enero. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.